Durante la mañana de hoy realizamos un escrache en la sociedad rural y la bolsa de comercio de los grandes jugadores de capital en nuestro país, tipos como Roca, Pérez Compán, Vicentín, Ruemers, Galperin, Bulgeroni, Coto, grandes jugadores de capitales, tipos que concentran en su poder millones y millones de dólares y se oponen y se niegan, como toda la oligarquía y la burguesía argentina, a distribuir parte de su riqueza para aportar un poquitito a la salida económica de nuestro país. Medidas como la expropiación e intervención de Vicentín, el impuesto a las riquezas, la creación de empresas públicas nacionales que garanticen nuestra soberanía alimentaria, son las medidas que hay que tomar en momentos como este tan dramáticos que azotan al mundo entero con una pandemia que desconocemos cómo nos puede afectar en términos de salud, que todavía no tenemos una vacuna para enfrentarla y para prevenirla. En medio de esa situación, el 1% de la población mundial sigue concentrando la mitad de las riquezas que todos los trabajadores y trabajadoras generamos con nuestro trabajo. Esa situación de ricos contra trabajadores, esa situación de un puñado de personas multimillonarias concentrando y fugando capital, mientras el conjunto del pueblo nos cagamos de hambre y vemos cómo hacemos para llegar a fin de mes, se tiene que terminar. Esa brecha de desigualdad se tiene que terminar. Y medidas como el impuesto a la riqueza, vuelvo a repetir, la expropiación de Vicentín, la creación de empresas nacionales, entre tantas otras que hay que tomar, son progresivas en el camino de la recomposición de un país soberano, justo y en el que las desigualdades no primen y en el que las grandes mayorías podamos vivir dignamente y sin padecer hambre, desocupación, precariedad laboral, sin vivir en barrios en donde caen dos gotas y se tapan las cloacas y nos inundamos, etcétera, etcétera. Eso es parte del escenario de desigualdad, que el capitalismo, nosotros ya lo sabemos, eh, eh, profundiza año tras año, década tras década. Ahora estamos en una situación excepcional, porque la crisis cíclica del capital viene acompañada de una pandemia que desconocemos, denominada COVID-19 o coronavirus. Frente a esa situación, las desigualdades se profundizan. Frente a esa situación, los ricos quieren seguir haciéndose más ricos. Frente a esa situación hay modelos económicos a nivel mundial en disputa que pugnan nuevamente por el dominio del mundo, sea por una guerra mundial, sea por una pandemia. Bueno, nuevamente hay un reparto en la geopolítica a nivel global. ¿Cuál va a ser el papel de la Argentina en ese escenario? Bueno, nosotros creemos que tiene que ser que tiene que ser distribuir la riqueza, que tiene que ser eliminar las desigualdades, que tiene que ser fortalecer el poder del pueblo, que tiene que ser fortalecer el Estado frente a las grandes élites económicas financieras, tiene que ser construir políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida, que tiene que ser crear empresas nacionales, expropiar todo lo que haya que expropiar y enfrentarse a esas burguesías globales y locales que lo único que quieren es enriquecerse a costa de las grandes mayorías populares. Por eso estamos haciendo esta medida, es una medida de escrache, de concientización, de denuncia, decir este es el punto que tenemos que discutir si realmente queremos resolver la situación económica en la Argentina. ¿Quiénes son los ricos? ¿Quiénes son los fugadores? ¿Quiénes son los que se niegan a distribuir la riqueza? Estos tipos. Y algunos más también que no llegamos a escrachar en esta medida, pero lo haremos en próximas. Señores, distribuyan sus riquezas porque esa es la clave para salir del pozo en el que vamos a quedar luego de la pandemia.